Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar un corte moderno, pero obviamente difuminado alto. Como verán, nuestro cliente tiene crecimiento ya de un mes y medio aproximadamente. Siempre le realizo ese tipo de cortes, entonces vamos a ver el proceso que van a realizar, ¿sí? Empezaremos, en este caso, por la peineta número 2. Peineta número 2, palanca arriba. Número completo. Voy a empezar a trabajar en los laterales, parte posterior, y vamos trabajando de esta manera. Lo primero que voy a realizar, chicas, ustedes saben que vamos a trabajar bases. Lo primero, ¿no? Trabajaremos con base número 2, base número 1 y con 0. Bien, pasaré la número 2 en toda la cabecita, ¿sí? Manteniendo mi base. De esta manera, lateral derecho y lateral izquierdo. Recuerden que la máquina ingresa y sale. Según la curva de la cabeza, nosotros no podemos redondear. El efecto es que siempre nos quede cuadrado y después le vamos a dar forma con la tijera. De esta manera pasamos varias veces hasta que quede totalmente pulido la número 2. Bien. Ahora, recuerden que al trabajar la 2, después vamos a trabajar en esta zona 2 centímetros de la altura del oído, 2 deditos aproximadamente como base, que vendrían a ser 2 centímetros. Con la número 1, palanca arriba, voy a trabajar de patilla hasta esa zona. Vuelvo a repetir, vamos a tener de trabajo de base 2 centímetros aproximadamente. Ahora, ¿cómo voy a poder darme cuenta? Pues bien, chicas, ponemos los 2 deditos y con esa es la medida perfecta que ustedes tienen guía para poder trabajar. De esta manera, poniendo los 2 deditos, van a poder trabajar y tener su base. Recuerden que es su base. Siempre verificando, corrigiendo que la línea nos quede bonita, una línea recta, ¿sí? Para poder mejorar con respecto a las bases y que nos quede súper pulido el corte sin ninguna línea que sobresalga. Por zonas hundidas vendría a ser esta, ¿no? Pequeñas. Lo que vamos a trabajar son pasar varias veces en algunas zonas que el cráneo del cliente son un poco inclinadas, profundas. Entonces le vuelvo a pasar varias veces hasta difuminar. Ahora lo que voy a hacer es pasarle, en este caso, en todo de la parte de la nuca baja hasta la nuca media. Es donde voy a trabajar la número 1 y así sucesivamente el otro lateral. De la misma manera, chicas, en el otro lateral voy midiendo con mis deditos y voy manteniendo los 2 centímetros que quedaba en el otro lateral. Siempre tenemos que tener en cuenta que los dos laterales nos quede del mismo tamaño. Bien, al terminar con la número 1, voy a pasar a trabajar con 0, palanca arriba, recuerden, 0. La cuchilla está totalmente cerrada y de esta manera procedo a trabajar. Voy a aplicar desde el área de la patilla hacia arriba. ¿Cuántos centímetros? 1. Del oído pongo mi dedito y puedo medir 1 centímetro, ¿sí? Siempre como referencia. Trabajamos y vamos a poder tener 1 centímetro.
¿no? Ahí está, el grosor de un dedito. Corregimos esas líneas y seguimos trabajando. Y esto lo voy a pasar también desde el área de la nuca baja y voy a ir hacia la altura del oído como donde quedó previamente mi guía, hacia esa altura donde está mi dedo. Entonces, pasamos muy suavemente, tratando de no presionar cuando queremos marcar, muy suave. De lo contrario, nos va a quedar muchas líneas. Entonces, genero presión al inicio, nuca baja, y cuando ya llego a la altura aproximada que voy a dejar mi guía, mi base, pues genero menos presión para que no me quede muy marcado y de esta forma pueda difuminar mucho más fácil. Este lateral, observen que por ejemplo estamos trabajando y voy llegando a la altura del oído. Para no tener inconveniente, lo que hago también es trabajar otra vez desde la altura del oído, trabajando 1 centímetro igual, la misma medida que el otro lateral. Y después lo que voy a hacer es corregir la línea y perfeccionar un poco más de la parte posterior. El tema es mantener nuestra línea o nuestra base perfectamente direccionada, ¿no? Miren, ahora sí empezamos a corregir esa línea, perfeccionándola mucho más, para que no nos quede una línea curva, ¿no? Sino de forma horizontal. Y de esta manera empatamos y tenemos el centímetro también que nos corresponde en ese lateral. Bien, ahora para difuminar voy a trabajar 0 palanca abierta y la voy a pasar en la línea, en la primera línea que se acaba de marcar, que vendría a ser esta. Si giro o blendeo muy suavemente mi máquina para que vaya difuminando y borrando, en este caso, la primera línea que acabamos de marcar. El truco es pasarla varias veces blendeando siempre para que no nos quede marcado ni nada. Vamos a ir difuminando, no se preocupen porque igual no va a quedar línea, recuerden que estamos empezando el difuminado. Entonces vamos a pasar con 0 palanca abierta y empezamos a difuminar o borrando líneas. Se va a pasar varias veces, chicas, hasta que ustedes observen que el primer trazo se pierda ligeramente, porque obviamente más arriba tenemos que trabajar con otro número de peineta. Bien, si ustedes observan donde paso la máquina, me queda una pequeña línea en el centro. Esa pequeña línea que ustedes observan se va también que trabajar con la peineta 0,5, perdón, o sería con la peineta medio, ¿sí? Entonces, así que no hay problema, nosotros seguimos trabajando con nuestra máquina 0, palanca abierta, y difuminando la primera línea. Bien, tratamos de difuminar muy bien, pasamos varias veces hasta que ya nos dé ese efecto de haber terminado. Para lo cual vamos difuminando varias veces y nos va a quedar muy bien. Con bastante cuidado para que no nos quede ninguna línea, ninguna raya, ¿no? Bastante cuidado. Entonces de esta manera vamos a pasar la máquina varias veces para poder, vuelvo a repetir, difuminar. Bien, aquí les muestro esta línea que está quedando. Esta línea se va a pasar con la peineta, como les dije previamente, medio, ¿verdad? Y en esta línea puedo trabajar la última, la que quede igual, con palanca 0, palanca media, ¿sí? Para que tengan una idea. Esto lo vamos a ir haciendo más adelante y también se lo voy a indicar. Bien, ahora voy a regresar con mi palanca 0, palanca abierta, para seguir trabajando lo que aún me falta, que vendría a ser todavía estas líneas del otro lateral. Y empezamos a trabajar de la misma manera.
Bien, ahora de esta manera vamos a trabajar 0, palanca media, y voy a empezar a pasarla en esta zona, en esta línea ligerita que ha quedado. Aún no termino de trabajar la 0. De esta manera vamos a poder borrar alguna pequeña línea que nos ha quedado. Entonces vuelvo a pasar ligeramente. Observen que no estoy subiendo, solamente estoy pasando en la zona donde previamente yo había difuminado para borrar alguna pequeña línea que me ha quedado, ¿sí? Vuelvo por favor a repetir que no estoy subiendo más allá, solamente me estoy quedando en donde yo ya había borrado la línea previamente, ¿verdad? Con 0 palanca abierta. En este caso, en esa misma línea que yo observo, estoy pasando 0 palanca media, para que me termine de borrar algunos cabellitos por ahí que quedaron, ¿no? El tema es no subir, chicas, más allá de mi base. Tengo que mantenerme en la misma línea para no subir y que quede bien mi degradado. De esta manera, este proceso voy a repetirlo en toda la cabecita. Si ustedes aprecian, hay unas pequeñas líneas muy chiquitas. Esa es la que yo estoy tratando de borrar, estas pequeñitas, con 0 palanca media. Y si aprecian, mire, se va borrando muy sutilmente. De esta manera queda mucho mejor mi degradado, se aprecia mucho mejor, tiene mejor acabado, que es lo que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar bastante, observando mucho y trabajando blendeo bastante para que nos quede mucho mejor. Siempre respetando las líneas que vendrían a ser en este caso nuestras bases y no excedernos de ella para que quede nuestro corte muy bien realizado. Vamos a aplicar, en este caso, medio, palanca cerrada, que vendría a ser nuestra peineta, que va a pasar y sigo trabajando en la base número 1 que trabajamos anteriormente. En esa base voy a trabajar medio, que vendría a trabajar con la cuchilla. En esa línea que todavía quedaba ligeramente oscura, voy a pasar peineta. Si ustedes observan, en esta línea es donde voy a pasar con la peineta medio, palanca cerrada, varias veces hasta ir difuminando. De esta manera pueden observar que vamos borrando totalmente las líneas del corte que hemos trazado previamente, ¿no? Entonces las bases siempre vamos a ir borrando las líneas y manteniendo las bases para que el corte nos salga súper difuminado, y es una manera súper práctica de trabajarla, ya que por medio de las bases nos vamos guiando para no subir demasiado y que quede nuestro corte mucho más lindo.
Después de haber terminado, vamos a pasar el 1.5, que vendría a ser medio palanca cerrada, en esta otra línea donde quedó marcado, ¿verdad? En la número 1 y la número 2. Entonces, en esta línea donde queda oscura, voy a trabajar medio palanca cerrada, perdón, 1,5 palanca cerrada. Y vamos a pasarla varias veces y ustedes van a observar que vamos a ir borrando esa línea y ahí terminamos de empatar nuestro degradado. De esta manera, con bastante cuidado, vamos pasando la peineta 1,5. Y como pueden apreciar, ya nos va quedando muchísimo mejor porque con esta peineta ya vamos conectando y terminando de borrar la base o el número, en este caso, que quedaba entre la línea que quedaba entre el número 1 y el número 2. Como pueden apreciar, se borró. Y de esta manera vamos a realizar todo el proceso en la parte posterior y laterales. De esta manera también voy a trabajar 1,5 palanca abierta para poder subir un poquito más arriba y que me borre esa ligerita línea que ha quedado pequeña, muy sutil, pero que yo aún la aprecio. Entonces trato de difuminarla con 1,5 palanca abierta para ya no pasar a la peineta 2. Pero igual al terminar de pasar 1,5 palanca abierta, lo que voy a hacer es pasar la peineta número 2 para terminar de pulir por ahí cabellos que hayan faltado, ¿no? Que en algún momento se nos escapó o X cosa, para seguir perfeccionando nuestro diseño.
Entonces voy a terminar de pasar 1,5 palanca abierta y después pasamos a peineta número 2 y terminamos de pulir. De esta manera pasamos la peineta número 2, como les había indicado previamente, y vuelvo a pasar donde trabajé la primera base, número 2, que vendría a ser igual laterales, parte posterior, ¿sí? Que sería de esta misma manera. Los muestro el proceso y después seguimos con el acabado final de la parte de la nuca baja. Pueden observar, de esta manera terminaría mi proceso de corte si es que ya no le voy a pasar la máquina trimmer. Pero en este caso, chicos, yo terminaría de esta manera, rasuraría, obviamente terminaría trabajando en la herradura con tijera. Pero en este caso observen que voy a trabajar con esta máquina, se llama trimmer, que es una patillera, y voy a pasarla a esta altura, nuca baja, y voy a terminar de pasar y pulir. Vuelvo a trabajar una base que vendría a ser marcar una línea de nuevo con esta máquina trimmer con bastante cuidado, ¿sí? Varias veces pasando para borrar o retirar totalmente el cabello que tenemos crecimiento. Entonces voy a pasar y difuminar de esta manera y voy a cubrir totalmente o limpiando en este caso todo con esta máquina que es bien pegadita. Bien, termino de pasar. Ahora, recuerden que en los laterales de la nuca baja también tenemos tipo remolinos, que es importante también retirar. Entonces, termino de realizar la línea, o en este caso mi base, de esta manera con bastante cuidado. Marco esta base y empiezo a trabajar o a retirar en este caso los cabellos que están creciendo en contra, se podría decir, de los remolinos en esta zona. Entonces cojo la trimmer y me voy en contra del crecimiento de estos cabellitos para retirarlos completamente. Igual, chicos, al final yo voy a pasar Gillette
obviamente para retirar algunos cabellitos que quedan pendientes. Lo vamos a realizar en este siguiente lateral de la parte posterior nuca baja. Voy a trabajar con la máquina 0, ¿verdad? Y voy a borrar esta línea que ha quedado marcada de mi primera base. Voy a pasar varias veces hasta difuminar por completo esta línea, y voy a poder trabajar dándole conexión a este corte. Al terminar varias veces de pasar la máquina, van a poder apreciar cómo termina nuestro corte. De cortar con las máquinas, voy a pasar esta máquina que se llama shaver y la voy a pasar para retirar o para que me quede solamente piel, ¿ok? Que no me quede nada de vellito que en algún momento me queda con la trimmer, igual me deja una milésima de cabello. Con esta máquina, el shaver, retiramos todo el cabellito que quede en esa zona, retiro completamente y me queda solamente piel en esta zona, que hace que se vea un degradado mucho más alto. En el mismo proceso lo vamos a realizar en las patillas. Difuminamos de la misma manera que hemos trabajado en la parte posterior. Se difumina con la máquina y al final se pasa la máquina shaver. De esta manera terminamos el proceso de difuminado. Ahora nos pasamos a la zona de la herradura. De esta manera vamos a trabajar peinando todo el cabello hacia adelante y posicionamos de esta manera los deditos de forma horizontal y cortamos. Voy a cortar solamente 1 centímetro. Como referencia tengo el grosor de mis deditos y también la mecha guía que acabo de realizar. Y es ahí donde empiezo a trabajar, por particiones. Es como si estuviera trabajando con líneas horizontales, pero en este caso cojo todo el cabello y voy llevando ligeramente hacia atrás y solamente corto lo que cae, en este caso lo que sobresale del centímetro que vendría a ser del grosor de mis deditos. Y corto solamente lo que sobresale, que vendrían a ser puntas, formas, nada más, dándole acabado a este corte. Es en esta zona de la parte de la herradura que vamos a trabajar de esta manera. Termino hasta la parte del remolino y seguimos con los laterales. Y seguimos dándole conexión en el cabello, solamente mis dedos van como diagonales y cortamos también, como verán, 1 centímetro de cabello, muy poquito.
porque mi cliente tiene el cabello poco delgado y también lo usa cortito. Entonces trabajamos manteniendo y dando conexión a mi cabello, a mi corte, con la mecha guía que también está en el otro lateral del cabello, si ustedes se pueden apreciar en el video. Al terminar de trabajar esta zona, voy a terminar empatando con el lateral con mis dedos de forma vertical. De esta manera igual doy conexión al corte, miren, solamente puntas. Se puede trabajar con dedos, ¿no? En este caso. O también al terminar, como verán, yo te voy a terminar de cortar este proceso y voy a volver a pasar peine y tijera. Técnica de peine y tijera para terminar de pulir y darle acabado con la misma tijera o filo dulce. Empezamos a pulir el corte, difuminando, retirando por ahí líneas que obviamente no se han retirado al 100% porque mis dedos son más grandecitos, más gorditos y obviamente no se ha sacado al 100%. Entonces de esta manera limpiamos y pasamos a realizar el siguiente corte. Peine y tijera de esta manera, puliendo y dando conexión, como si fueran mis dedos. En la zona de la parte posterior, nuca alta, cerca al área del remolino, vamos a trabajar con el peine de esta forma, como diagonal, para dar conexión de la altura, como ha dejado la máquina el tamaño, y dando conexión para empatar con la parte de la herradura. De esta manera empezamos a pulir nuestro corte, peine y tijera, sin parar para que no marque. De la misma manera vamos a trabajar la parte de esta zona, ¿sí? Y vamos a pulir también con la misma técnica, dedos y tijeras, para que nos quede mucho más pulido nuestro corte y tenga un mejor acabado. Tijera empezamos a realizar el pulido solamente en las puntas sin generar presión para que quede mucho más suave el cabello, sin mucho peso y que no quede ninguna línea y que quede con más conexión. El acabado final, chicos, de nuestro corte, como podrán apreciar, hemos borrado totalmente las líneas. En la parte de la herradura hemos dado conexión, no se ven zonas oscuras o líneas muy oscuras. Es por eso que les recomiendo bastante trabajar con sus bases y para que quede un mejor corte y obviamente con un mejor acabado. Ese es el resultado final.